Muy buenas tardes en esta preciosa hora. Les saludo en el nombre del Señor, deseando que se encuentren todos bien en este sábado hermoso, un sábado con un clima bastante agradable. Amén. Alabado sea el Señor. Espero que hayan tenido una semana de labores muy bendecida. Amén. Y que Dios les siga dando las fuerzas, como el Salmo dice, el Salmo 92. Amén. Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo y nos ungirá con aceite fresco. Pero en esta preciosa hora yo les traigo una pequeña y corta meditación como la que siempre hacemos. Amén. El Señor es bueno y les quiero hablar este día de un personaje que usted muchas veces ha escuchado la historia. Amén. De Moisés, el libertador, el caudillo que Dios envió para libertar al pueblo de Israel, que había estado por 400 años cautivo. Amén. Habían sufrido los azotes de los faraones, habían sufrido el oprobio, habían sufrido el látigo del opresor. Amén. Y ellos estaban viviendo todos esos años amén, a través de los faraones. Sufrieron maltrato. Amén. Fueron llevados cautivos, fueron sometidos, amén, a duros trabajos. Amén. Que el faraón aprovechaba, amén, la fuerza de los israelitas, porque eran gente robusta, era gente bastante fuerte, y miraban que se multiplicaban a grandes proporciones. Amén. Entonces Dios dice que la palabra del Señor, amén, usted lo puede leer en el libro de Éxodo, amén, que el clamor de los hijos de Israel llegó hasta el propio trono, hasta el propio donde está la santidad de Dios. Amén. Donde se encuentra el Dios poderoso sentado en su trono lleno de gloria. Entonces las oraciones, el gemir, el gemido, el llanto, el dolor de más de 400 años de cautividad, amén, de miles eran un gran cúmulo de llanto, de lamento, amén, que se fueron haciendo grandes proporciones hasta que subió a la presencia de Dios el oprobio, el lamento de aquel pueblo de Israel. Usted tiene una idea de cuántas lágrimas cayeron en esas arenas candentes del desierto. Amén. Usted tiene más o menos una idea de cuánto fue el lamento, cuánto fueron las oraciones, el llanto, las lágrimas que derramaba aquel pueblo, amén, que había estado cautivo, amén, y más cuando eran oprimidos, amén, por los caudillos, perdón, por los opresores, amén, en ese tiempo. Pero llegó el clamor de Dios, llegó la oración y el lamento del pueblo de Israel, llegó hasta la presencia del Dios Altísimo, y Él preparó a un varón, a un caudillo, amén, llamado Moisés, y lo envió, amén. ¿Sabe con qué lo envió a Moisés? Después de haberle dado amén, la unción, amén, del llamado. Después que él, alabado sea el Señor, tuvo una plática frente a frente con Moisés y le hizo ver los planes, amén. Moisés dice que le puso algunos pretextos por ahí, amén, pero eso lo hemos hablado en otras veces. Esta tarde me quiero enfocar, amén, alabado sea el Señor, en el poderío, amén, de esa libertad, de ese día de libertad que Dios decidió darle al pueblo de Israel. Amén. El Señor es bueno y maravilloso, y preparó a un Dios. Será como Dios para ellos. Le dijo Dios a Moisés, pero Dios con D minúscula, ¿verdad? No mayúscula, porque la mayúscula le pertenece al Dios de toda autoridad. Amén. O sea, el pueblo de Israel estaba tan desesperado, amén. Ellos conocían a Moisés, habían escuchado de Moisés, amén. Habían escuchado de Abraham, de Isaac, de Jacob, es lo que tenían ellos en la historia, y les habían hablado de esos grandes patriarcas, de esos grandes hombres. Pero esta vez le tocó el turno a Moisés, amén. Moisés se presentó delante del faraón y dice que él llevaba solo una vara. Dios le dio una vara que simboliza la autoridad de Dios, simboliza, alabado sea el Señor. Aparentemente era un pedazo de madera seco, amén, que no tenía ante los ojos de los hombres, no tenía ningún poder, amén. Pero en las manos de un hombre ungido de Dios, alabado sea el Señor, y la unción del Altísimo, amén, hizo que esa vara, amén, cobrara la autoridad y el poder para demostrar con grandes señales y prodigios, amén, delante del faraón. Dios hizo grandes señales y prodigios, amén. Y esto hizo que endureciera el corazón de Faraón, porque dice Dios había permitido, por una razón y por muchas razones, Dios había permitido endurecer el corazón de Faraón, amén. Fíjese que estaba analizando y pensando, Señor, hubiese sido fácil
cavar un túnel profundo en la tierra, amén, y y que se les hubiese ingeniado el Señor a través de Moisés de hacerlo como un topo, amén, para que cavara ahí en la profundidad de la tierra y hacer unos túneles para que escapara el pueblo de Israel en silencio, amén. Pero no, me llama la atención porque Dios permitió tanto escándalo, podemos hablarlo así, porque Dios permitió tanto, amén, y era porque Él quería mostrar su poder. Le dijo a Moisés: he endurecido el corazón de Faraón para mostrar mi gloria sobre él, amén. Y esa es una de las razones por las cuales Dios no planificó el gran escape. Hubiese sido el gran escape, ni cuenta se hubiesen dado, amén, porque cuando Pedro estaba preso en la cárcel, amén, dice la palabra que llegó un ángel a medianoche, amén, a despertarlo, amén, y dice que silenciosamente pasaron por donde estaba la guardia, se abrió la puerta, aquellas grandes cadenas que habían, se le cayó el cepo, se le cayeron las cadenas a Pedro, amén, y pasaron en silencio sin que nadie los notara. Dios hubiese podido hacer eso también, amén, con el pueblo de Israel, pero no. Él quería mostrar su gloria. Y me llama otro punto que me llama la atención, amén, es la combinación que tiene entre Moisés y esa vara, amén. La vara, usted sabe, es un pedazo de madera de un árbol. Buscando un poco de información, no se especifica, no hay una información específica, no se especifica, perdón, es la palabra, amén, de qué material estaba hecha la vara de Moisés. La de Aarón dice que era de almendro porque floreció, amén. Usted lo puede ver también en el libro de Números, aparece la historia cuando pusieron en tela de juicio el llamado de Aarón, y Dios dice que les hizo que cada príncipe llevara su vara y se presentara en la mañana, amén, al tabernáculo, amén, y también presentó a Aarón su vara, pero dice que esa vara era vara de almendro y floreció, símbolo de que Dios, la vara que iba a florecer es que Dios estaba demostrando que al que había escogido. Entonces escogió a Aarón para ser el sacerdote, porque la gente tenía en tela de juicio. Pero voy a la historia de Moisés. La vara de Moisés, amén, era aparentemente, como le dije al principio, una simple vara, una simple madera, pero puedo ver la combinación entre la humanidad de Moisés, hombre del polvo de la tierra, y la vara, madera también, que es un fruto se sembró en la tierra y dio un fruto, un árbol, amén, y de ahí se cortó. Algunos estudiosos dicen que la misma divinidad de Dios, amén, la guardó y la escogió de la madera, una madera poderosa que no se iba a poder quebrar fácilmente, amén, que iba a poder resistir todo, amén, iba a poderse golpear y no se iba a quebrar, iba a soportar también las intemperies del tiempo, y no se iba a secar, no se iba a podrir esa vara. Amén. Entonces ahí me llama la atención entre las dos humanidades, la humanidad de Moisés como hombre del polvo de la tierra, y la vara, amén, como también de la misma naturaleza, amén, de la tierra también, parecida a la misma naturaleza de Moisés, amén. Pero Dios puso la autoridad en la vara y puso la autoridad en Moisés, aleluya, y eso es lo que me llama la atención, amén. Por eso son milagros poderosos, esas señales portentosas que se hicieron, amén, a través de una vara. Usted lo puede leer en todo el libro de Éxodo, usted puede ver cómo Dios se glorificó, aleluya, a través de esa vara. Y estaba analizando también por qué tanto tiempo esperó el Señor para liberar a un pueblo, amén. Dice que hasta que llegó el clamor, amén. Muchas veces el Señor no responde las oraciones cortas, pequeñas, minuciosas, a veces que se hacen en corto, amén. Dios escucha las oraciones a veces cuando se acumula la oración, cuando va con el mismo sentido, con el mismo propósito, con el mismo sentir, el derramamiento del corazón, amén, el llanto, el que sale de lo profundo del alma, y esas oraciones, si Dios las escucha, porque usted puede llorar ante cualquier adversidad, amén, pero usted pasa a llorar, y cada vez que usted va llorando, amén, se va manifestando verdaderamente el dolor y se va haciendo más fuerte cada vez, amén, y esas oraciones son las que Dios entiende y atiende, amén. Entonces llegó el tiempo de demostrar en estas humanas debilidades de Moisés y de la vara, demostrar su poder, y demostrar sobre la humana debilidad también del faraón, y mostrarle su poder. Toda la gloria de Egipto fue quebrada en ese momento, amén, en esos juicios, en esas plagas que Dios mandó, porque el faraón endureció su corazón, porque era para que la gloria de Dios se manifestara, amén. Dios me hizo sentir el día de ayer cuando meditaba sobre esto, amén, que a veces se siente ofendido cuando uno le pide un milagrito,
Amén. Usted sabe que Dios no está para contestar milagritos, pero Dios escucha, Dios va a responder más milagros. Cuando le pidas al Señor, pide un milagro grande. No le pidas un simple papel, un simple documento. Pídele algo más grande y Él te lo va a dar. Amén. Aleluya. Porque el mismo Salomón le pidió sabiduría. Y no solo le dio sabiduría, el Señor le añadió más riquezas y gloria. Y eso me da a entender, amén. Dios ofende cuando le pedimos oraciones, que le pedimos milagros chiquitos, amén. Señor, dame un documento, dame una green card, dame un permiso de trabajo. Ay, santo Dios, aleluya. Eso es nada para papá, aleluya. Por 400 años el pueblo de Israel vivió oprimido, según sus 430 años vivió oprimido, amén. Pero las lágrimas, amén, el llanto y el clamor de un pueblo hizo, amén, que subieran esas oraciones y que Dios actuara. Y llegó el momento, porque a este faraón, ¿por qué no se manifestó en otro faraón? ¿Por qué lo hizo ahora? Porque Dios estaba preparando a un caudillo. Dios estaba preparando que apareciera en el telón de la historia y se abriera, amén, la historia, y apareciera un hombre llamado Moisés, un caudillo, y le decía al Señor, ¿por qué no permitiste que Moisés ahí, viviendo con el faraón, amén, lo usaras y lo levantaras de ahí, amén? Porque me imaginaba las vestiduras que Moisés iba a presentar delante del pueblo, no le iban a creer. Amén, porque se iba a confundir entre el faraón y iban a decir, no, este es un impostor, nos está mintiendo. Entonces Dios permitió todo lo que pasó, a lo que le pasó a Moisés del asesinato del egipcio, y que fuera y huyera, amén, lejos. Y allá por 40 años, como dije en una reflexión anterior, amén, hace unos días, amén, Dios esperó silenciosamente ese tiempo, amén, hasta que Moisés estaba maduro, aleluya, hasta que la vara estaba lista, hasta que la vara se había alisado, amén, y estaba lista para golpear el yugo opresor, para romper cadenas y ataduras, aleluya. Y llegó el tiempo de la libertad, y Dios nos habla a través de esta historia en estos últimos tiempos, que Dios también va a libertar al pueblo, amén, el pueblo que está cautivo, amén, las almas que están cautivas, que están llorando, clamando por un milagro, amén, de liberación. Aleluya, señores, llegó el tiempo, amén, que Dios va a dar la libertad y va a enviar, aleluya, enviar al Espíritu Santo, amén, y Dios va a usar a un hombre, a una mujer, a un caudillo, amén, que tenga la autoridad de parte del cielo, amén. Llegó el tiempo de tu milagro, iglesia, llegó el tiempo de tu milagro, hermano, familia, aleluya. Dios no escucha milagritos, Dios no escucha peticiones de milagritos. Dios quiere escuchar que les pidas algo grande, aleluya. Dios quiere escucharte, aleluya, que sus labios se abran, aleluya, para pedir grandes cosas, no cosas pequeñas, aleluya, porque Dios se glorifica en lo grande. Él es un Dios grande y poderoso, amén. Él le envió plagas de toda clase a Egipto, amén, y perforó el corazón de Faraón. Y una de las plagas más tremendas fue cuando murieron los primogénitos. Este tipo no quería soltar, aleluya, al pueblo, lo oprimía cada vez, amén. Se arrepentía de decirle a Moisés, llévatelos, pero se arrepentía, amén, porque Dios estaba trabajando en el Faraón para mostrarle su gloria. Y usted mira el final de la historia, usted puede ver que Faraón y su gente de a caballo murieron anegados, aleluya, cuando el mar rojo se abrió, amén, para que el pueblo pasara. Después, cuando el pueblo pasó, aleluya, Dios le dijo a Moisés, levanta la vara y que se cierre, y la boca del mar, amén, abrió su boca gigantesca y se tragó, aleluya, al Faraón y su gente y sus carros, aleluya, herrados y caballos, amén, y coches y de todo lo que llevaban ahí, amén, porque la gloria de Dios llegó para socorrer a un pueblo que ama. Él ama a Israel, Él ama a la familia, Él ama a todas las naciones de la tierra, aquellos que buscan su rostro, aquellos que se humillan delante de Él, amén. Esta tarde te dice el Señor, amén, llegó el tiempo de tu milagro, pero no me pidas milagritos, pídeme milagros grandes, aleluya, pídeme que te entregue todas las naciones, aleluya, en tus manos, y yo te las daré, amén, aleluya. Pidámosles milagros grandes al Señor, no milagritos, amén. El Señor les bendiga en esta tarde y sigan gozándose, sigan disfrutando de este fin de semana, amén. Dios está con todos, amén. Dios les bendiga y busquemos el rostro del Señor, amén. Shalom. Yeshua, el amado de Dios, amén. Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Dios les bendiga, gloria al Señor, amén.